Buenas tardes, soy la doctora Ana Alcántara, soy jefe del Servicio de Patología y Cirugía Capilar del Hospital Universitario de la Zarzuela, de las Clínicas Londres y de la clínica que hoy nos acoge, Novamedic. Voy a hablaros del tema central de nuestro máster, que son los microinjertos capilares, también conocidos como trasplante o microcirugía, y de las técnicas que utilizamos. La definición del microinjerto sería una técnica quirúrgica mínimamente invasiva y muy segura a nivel médico. Es una técnica muy laboriosa que requiere 4 o 5 profesionales, entre 1 o 2 cirujanos, 2 o 3 técnicos y una enfermera o enfermero. La intervención es una intervención larga, dura de 4 a 6 horas, hasta más en función de las unidades foliculares que queramos obtener. Se trata de una cirugía ambulatoria que no requiere ingreso postoperatorio. El concepto es simplemente trasplantar individualmente las unidades foliculares de la región occipital a la zona de la alopecia. Estas unidades foliculares conservan su mayor resistencia a los andrógenos en la zona receptora, por eso las unidades trasplantadas no secarán con el paso del tiempo. Trasplantar una a una las unidades foliculares, ¿qué nos permite? Pues permite que el crecimiento sea totalmente natural, con un resultado estético óptimo, que es una de las principales diferencias con los trasplantes que estábamos acostumbrados a ver, los famosos pelos de muñeca, etc. Las indicaciones. Esto es un punto clave. El microinjerto capilar no está indicado en todos los tipos de alopecias. Hoy en día se conocen más de 100 tipos de alopecia. Hay que hacer, por tanto, un diagnóstico previo que es fundamental para conseguir un buen resultado. La principal indicación es la alopecia androgénica, tanto masculina como femenina. En este caso conseguiríamos una supervivencia de las unidades foliculares cercana al 90%. Luego también se podemos utilizar, analizando cada caso, las alopecias cicatriciales primarias, donde la supervivencia de las unidades foliculares es menor, llegando a un 50 o un 70%, en la que deberíamos explicarle al paciente sus expectativas y la posibilidad de que el resultado no sea el deseado. Aquí os dejo un esquemita en el que veis, según el tipo de alopecia, si está indicado inicialmente, porque luego hay que hacer una valoración de cada paciente individual, el microinjerto o el trasplante capilar. En la MAGA, que es la alopecia androgénica masculina, está indicado, excepto si es una alopecia difusa. Pasa igual en la FAGA o alopecia androgénica femenina, que también está indicado, salvo si es difusa. En las cicatriciales primarias depende, pues lo que os he dicho, si hay una estabilidad de más de 2 años, donde ya ha habido un tratamiento farmacológico y vemos que esa enfermedad no está activa, es posible recomendar un microinjerto. Las cicatriciales secundarias también depende de su grado de estabilidad, de las expectativas del paciente, aunque yo creo que, según mi opinión, no deberíamos realizarlo. Las alopecias areatas, desde luego, como no podemos evitar el factor desencadenante, no las deberíamos hacer, igual que en el efluvio telógeno, La alopecia triangular temporal, sin embargo, sí que podemos realizar un trasplante. La alopecia traccional, que es la producida por los peinados tirantes, sí evitan el factor causal, es decir, que si les vamos a operar y se va a seguir poniendo la coleta tirante y tirando de las zonas de implante del pelo, al final va a volver a aparecer esa alopecia. Tricotilomanía, igual, si evitamos el factor causal, que es el paciente que se deje de objetivamente arrancarse el pelo, pues sí podríamos realizarlo, y la displasia pilosa no estaría indicada. Luego tenemos la elección de un buen paciente. Pues igual que os he dicho que no todas las alopecias podemos indicar un trasplante, no a todos los pacientes podemos indicarles un trasplante. ¿Qué tenemos que considerar? Primero, la densidad, que tenga una buena densidad capilar en la zona donante, más de 60 o 70 unidades foliculares por centímetro cuadrado en la región occipital.
para que al realizar el trasplante no dejemos esa zona empobrecida y sea como desvestir a un santo para vestir otro, es decir, poblar la zona frontal y despoblar la zona occipital. Luego el pelo grueso en zona donante. Tenemos que tener unos folículos con un diámetro mayor de 80 micras. Encontramos pacientes con una buena cantidad de pelo, pero un pelo tan fino que tampoco nos ofrece luego que el resultado sea un buen resultado de microinjerto. Luego, en cuanto a la edad, siempre me preguntan que si hay alguna edad específica o que se recomiende el trasplante. Yo sugiero que siempre sean mayores de 25 años. ¿Por qué? Porque hay una mejor predicción de la evolución de la alopecia. Los pacientes jóvenes suelen tener una alopecia muy agresiva y de muy rápida evolución. Y te queda mucho tiempo, entonces hay que frenar primero esa alopecia farmacológicamente y luego ya en un futuro plantear un microinjerto. En cuanto al límite, no hay límite de edad, siempre y cuando se haya hecho un correcto diagnóstico y la persona posea un buen estado de salud. Luego, los pacientes, como hemos dicho, con otro tipo de patologías que estén estabilizados con tratamiento médico, tanto en la androgénica como en el resto de alopecias. Es básico para un buen resultado y también unas expectativas realistas del paciente. Hay que explicarles que según sus características podemos llegar hasta donde podemos llegar. No podemos darles unas falsas visiones de futuro. Una pregunta que nos hacen todos los pacientes y que también nos hacíamos todos los cirujanos antes de dedicarnos a esto es cómo se calculaban las unidades foliculares necesarias. No es algo que tengamos y que veamos a ojo, tú te vas a necesitar con 2000, vas a estar estupendo. Depende de varios factores, de la densidad de la zona donante, del número de cabello por unidad folicular, del tamaño de la zona a repoblar, del grado de caída del pelo, del color, grosor y la textura. Pero como norma general, para conseguir un buen resultado, se necesita que tengamos implantadas unas 50 unidades foliculares por centímetro cuadrado para lograr una buena densidad. Si no, conseguimos resultados muy pobres, que parece que realmente el paciente se vuelve a quedar o que se vuelve a estar quedando calvo. Una de las plantillas que utilizamos para calcular unidades foliculares es la que se basa en la escala de Hamilton de la alopecia androgénica y en lugar en función de su grado, pues desde grado 1, 2 necesitaríamos 1000 unidades foliculares, así progresivamente, después de realizarle un buen estudio, fotografías, un tricoscopio y ver el buen patrón y ver cómo la calidad. Aquí vemos otros esquemas en los que también nos pueden ayudar a darle una visión al paciente de por qué le hemos dicho ese número de unidades foliculares, pues en función de cómo quiera la zona de las entradas, si son unas entradas pequeñas, grandes, si la línea frontal, el vértex o la zona de la coronilla. Y luego ya os voy a dividir el microinjerto capilar en dos técnicas, la técnica FUE y la técnica FUS. Y pues cuáles son las indicaciones de cada una de ellas y las ventajas y las desventajas. La técnica FUE son las siglas de Follicular Unit Extraction. Consiste en extraer las unidades foliculares de la región occipital una a una mediante un dispositivo manual, que sería un punch, que utilizamos entre 0,7 a 0,9 milímetros, o un micromotor al que se incorpora el punch y nos acelera y facilita la extracción. Es necesaria una buena destreza y práctica para llegar a extraer de manera rápida y precisa, sobre todo sin seccionar las unidades foliculares en las que estaríamos perdiendo esas unidades foliculares. En la técnica FUE, a mí me gusta dividirla en tres tiempos. Una primera fase de preparación del paciente, la segunda donde hacemos la fase de extracción y la tercera donde realizamos la fase de implantación. Preparación del paciente, pues nada, tras ser recibido en nuestras clínicas o en nuestros hospitales por los auxiliares, el paciente le acomodamos, le ponemos una bata de quirófano siempre abierta por detrás para que luego no haya un roce con la zona que hemos tratado y se procede a realizar el diseño previamente pactado con el paciente y respetando siempre la naturalidad. Hay que tener en cuenta pues la edad del paciente, la raza, el sexo, las particularidades anatómicas del paciente. Hay pacientes que nunca han tenido una línea cerrada y han tenido siempre entraditas, no le vamos a dejar una línea
recta. Luego hay que rasurar al 0,5 milímetros y se marcan los límites de la zona donante y de la zona receptora. Aquí veis primero un marcaje previo con un paciente en el que hemos decidido adelantar las líneas de implantación en la que se ve claramente que ha habido un retroceso con la edad. Y aquí ya una vez rasurado en el paso antes de entrar al quirófano, donde ya hacemos, una vez rasurado, empezamos a ver zonas donde hay una mayor, pues aquí hay una zona más alopécica, aquí todavía queda algo de densidad, y entonces en función de eso vamos distribuyendo las unidades foliculares para aprovecharlas bien. La fase de extracción pues comienza con la anestesia de la zona donante. Existen dispositivos para realizar anestesia indolora, entre comillas, porque es verdad que el dispositivo no es indoloro completamente, como el Comforin, en el que introduce la anestesia por presión. Disminuye sutilmente, sobre todo, la adversión que tienen algunos pacientes a la inyección, al pinchazo. Como anestesia, yo os pongo la que utilizamos en mi caso, porque luego cada cirujano le gusta utilizar sus mezclas de anestésicos. Yo realizo una anestesia local con lidocaína al 2%, adrenalina 1000, suero salino fisiológico al 0,9% y bicarbonato sódico al 1 molar. Ya os he dicho que las proporciones difieren según el cirujano, el paciente, y hay que adaptarlas, por supuesto, al peso y a la función renal del paciente. Aquí tenemos la fase de anestesia de la zona donante. Aquí tenéis el dispositivo, el Comfort-In, que se supone que es una anestesia indolora. Es verdad que no utiliza el pinchazo y que hay pacientes que le resulta pues menos agresivo. Luego la fase de extracción. En la fase de extracción primero tenemos que aplicar una solución de tumescencia, una solución derivada de Klein, que la utilizamos para dos cosas. Primero, separar la piel de la calota, y segunda opción, pues la unidad folicular siempre tiene una inclinación, entonces para verticalizar la unidad folicular y con eso disminuir el número de transecciones. Y luego se procede a realizar las extracciones. La extracción, como he dicho, podemos realizarla con los PUM manuales o con micromotor, que es la forma que habitualmente lo hacemos. Y luego también hay métodos robotizados, como el famoso robot ARTAS, que disminuye mucho la duración del tiempo de extracción, pero utilizan punts de 0,9 a 1, por lo que las lesiones en la zona donante son mayores y el coste de la intervención además se eleva muchísimo. Aquí veis un esquemita en el que tendríais pues, el punch acoplado a un micromotor en el que se está introduciendo en todo lo que es la unidad folicular, que tiene desde papila y todo aquí, como veis, está cogiendo una unidad folicular con dos pelitos, y lo que lleva es todo el complejo. Una vez extraída la unidad folicular, las tenemos que mantener en soluciones biológicas, ya que las hemos sacado del cuerpo y tenemos que asegurar su mayor supervivencia. Y ese estrés que sufren, disminuirlo, que eso nos va a aumentar mucho la supervivencia a la hora del injerto. Se suele utilizar rigerlactato o soluciones como el hipotermosol o incluso PRP. El tiempo mínimo posible hay que mantenerlos fuera del cuerpo y a la temperatura adecuada, entre 4 y 8 grados, aunque se están realizando algunos estudios en el que podemos en un futuro utilizar otras soluciones de mantenimiento biológicas y a una temperatura corporal para que las unidades foliculares sufran menos ese estrés y aumenten su supervivencia. Las unidades foliculares las clasificamos en unidades foliculares de un pelo, que se utilizan sobre todo para reproducir la naturalidad de la línea frontal, de 2, de 3, incluso de más. Hemos encontrado unidades foliculares con 8 pelos, para ir usando de delante a atrás según se necesiten más o menos densidad. Aquí podéis ver los PUM que utilizamos, que se acoplan al micromotor y que utilizamos pues, desde 0,7 hasta 0,9. Los más habituales es 0,75 y 0,8.
Ahí veis unidades foliculares de un pelito, unidades foliculares de 2 pelitos, las de 3 pelitos y las de 4 pelitos. Ya os digo que incluso podemos encontrar hasta de 8. Luego pasamos a la fase de implantación. En la fase de implantación es una fase más cómoda para el paciente, ya que está semisentado, por lo menos boca arriba. La inserción se puede realizar bien con lancetas, que son unos bisturís especiales, o los implanters. En la técnica de elección igual, depende del cirujano, siendo todas adecuadas. Cada uno tiene sus ideas de cuáles son mejores otras, pero la verdad es que yo he visto resultados con las dos técnicas muy buenos. Las unidades foliculares que se insertan en las incisiones no requieren ningún sistema de fijación especial más que la propia presión que ejerce la piel. Y muy importante en el postoperatorio inmediato, durante 48-72 horas, que el paciente evite cualquier roce de la zona receptora para evitar el arranque de la unidad. Aquí tenemos unos micromotores, hay muchos disponibles en el mercado, es verdad que no los más caros son los mejores, simplemente que estés cómodo, que tú te adaptes a tu micromotor y que te permita trabajar de la forma más cómoda y más rápida. Aquí vemos luego para la parte de la implantación lo que hemos estado comentando, los implanters. Aquí tenemos implanters de 0,8 y de 0,6 para las unidades más pequeñitas y para reproducir muy bien y de forma muy natural la línea frontal. Y aquí en la placa de Petri mantenida en un frío, pues como podéis ver que parecen como pequeñas larvitas, estas son las unidades foliculares extraídas. Ahora pasamos a la técnica FUS. La técnica FUS, ¿qué consiste? La técnica FUS o técnica de la tira o Unit Strip Surgery la dividimos también en 4 fases: preparación, extracción de la tira, procesamiento y obtención de unidades foliculares e implantación de unidades foliculares. La fase de preparación, muy similar a la otra, pues colocar al paciente cómodo con una bata que se abra por detrás. Antes de iniciar el trasplante, delimitar las áreas donde se va a trabajar, y en la zona donante se debe rasurar, que es una de las ventajas de esta técnica, solo el trozo de tira que se va a extraer. Y en la zona receptora se marcan las superficies que se pretenden repoblar para acotar la zona de trabajo. Aquí tenéis cómo estamos cortando una tirita de la zona occipital. Suelen ser tiras que suelen medir de ancho 1,5 centímetros y entre 15 a 20 centímetros de longitud. Luego, posteriormente hay que cerrar donde hemos obtenido esta tira con una sutura específica denominada tricofítica, que nos permite, por un lado, que apenas se aprecie y por otro lado que deje crecer cabellos a través de ella para que pase desapercibida en el caso de que el paciente se quiera rasurar. Posteriormente esta tira es procesada por los técnicos capilares, específicamente entrenados para esta técnica, para ir disecando y aislando las unidades foliculares mediante microscopia de alta resolución que permite preservar la integridad anatomofuncional de las unidades foliculares. Aquí tenéis ya la tirita y que va a pasar a ser procesada por los técnicos. Es una técnica más laboriosa para los técnicos, en la que tienen que ir seccionando las unidades foliculares en unidad folicular. Por tanto, necesitamos en esta técnica pues, más técnicos y luego pues el resultado de la tirita, o sea, de la sutura, que no siempre es el deseable. Aquí lo veis, esta es una sutura tricofítica, no, en este caso no, es una sutura que ha quedado muy marcada y que probablemente después, cuando le crezca el pelo al paciente, pueda pasar desapercibida. Aquí vemos un poco las opciones, los pros y los contras del FUES y FUS. El FUS, la tira, extracción de una tira de piel o región occipital con un cierre directo, es decir, que procedemos a suturar y se cierra directamente. En la técnica FUE hay una extracción individual de las unidades foliculares también en la región occipital, pero cierra por segunda intención, es decir, dejamos que cierre solo. La técnica FUS es una técnica más rápida,
Se utilizan aproximadamente 5 o 6 horas y permite trasplantar de 2.500 a 3.000 unidades foliculares. No requiere rasurar, que es una cosa que para los pacientes tiene muchas ventajas y suele ser más económica. Frente a la técnica FUE, que desde luego si nos dan a elegir se rasura, pero bueno, no deja cicatriz visible, que también es una cosa positiva, no requiere quitar puntos y el dolor posoperatorio es menor. En la técnica FUE, lo que hemos hablado, que deja una cicatriz de aproximadamente 1 milímetro en la región occipital cuando están bien hechas. Hay que retirar los puntos de sutura 15 días después y el dolor posoperatorio es algo mayor. Y en la técnica FUE, aparte de rasurar, es una técnica más lenta y que lleva más horas y es una técnica por tanto más costosa para el paciente. Las indicaciones, pues el FUS lo podemos indicar en un hombre con el pelo largo que no quiera rasurarse, por ejemplo a una mujer con el pelo largo o a alguien que se tenga que incorporar a la vida sociolaboral más rápido de lo indicado. Y la FUE, pues, o la técnica pelo a pelo, un hombre o mujer con pelo corto, que no le importe que haya que rasurarle y que pueda tener esos 8 o 10 días a nivel sociolaboral un poquito menos cosméticos. La técnica FUS requiere mayor número de técnicos capilares y la técnica FUE pues menor. Luego ya esto es común para las dos, es el tratamiento posoperatorio. Yo suelo poner una cobertura antibiótica, un ciprofloxacino 500, uno cada 12 horas durante 15 días y analgesia y antiinflamatorios a demanda, suelo poner Enantium cada 8 horas. No permito que el paciente lave ni manipule el pelo durante las primeras 72 horas y luego el primer lavado siempre lo hacemos en consulta para que el paciente no arranque ninguna unidad folicular. Puede aparecer, y no inmediatamente, un edema frontal, incluso palpebral, que puede aparecer a las 24 o 72 horas debido no solamente a la anestesia, sino a la solución de tumescencia que hemos colocado y que va por la gravedad distribuyéndose y drenándose hacia las zonas inferiores. Y su desaparición es espontánea, preocupa al paciente, pero no es inflamación, es líquido que va drenando y que poco a poco se va eliminando y desaparece espontáneamente. Aquí vemos un paciente con la zona donante recién salido de la cirugía. Como veis, es prácticamente imperceptibles las microlesiones que presenta. ¿Vale? Entonces, luego la recuperación. Esto ya es a partir de la segunda semana. La reincorporación es una recuperación paulatina a las actividades, no porque el paciente se encuentre mal, como después de una lipo, que estás dolorido, que no te puedes mover, es más bien una circunstancia cosmética. A nivel sociolaboral, para evitar que las personas o la gente te pregunte, porque es algo que es evidente, no puede pasar desapercibido y no podemos cubrirnos la cabeza con un gorro o con cualquier otro tipo de cosa que nos cubra. Luego hay que realizar un lavado diario del cabello con una suave presión para ir eliminando las costras, no dejarlas que se agarren a los folículos porque al desprenderse podrían arrastrar a la unidad folicular. Y a partir de la segunda semana ya se pueden comenzar, no en todos los pacientes, pero sí en algunos, a caer los tallos pilosos de los folículos trasplantados, siendo un proceso normal que debemos tranquilizar y no de preocupar al paciente. A partir de los 15 o 20 días ya la recuperación es prácticamente total, se puede realizar una vida completamente normal, ejercicio, lavar el pelo con normalidad, ponerse un casco de la moto, corra, reiniciamos el uso de minoxidil tópico o oral y en la técnica FUS retiramos los puntos de sutura. La evolución, pues la evolución de la cirugía es algo tediosa y eso es una cosa que debemos explicar al paciente desde la primera consulta. No va a obtener resultados desde el inicio, incluso al principio la imagen puede ser incluso peor a su situación previa. Tras la operación, el aspecto de la zona receptora es similar a antes de la cirugía. Las unidades trasplantadas comienzan a crecer a los 4 o 5 meses, hasta los 12 meses exponencialmente. El resultado estético y final lo conseguimos a los 12 meses, aunque en mujeres hemos obtenido o hemos visto que seguían creciendo unidades foliculares pasado el año.
En algunos pacientes inicialmente hay un empeoramiento de la densidad capilar por el efluvio telógeno que sufren las unidades foliculares no trasplantadas por el estrés de la cirugía. Aquí vemos el paciente que hemos visto antes e inmediatamente después de la cirugía, ya con su pelito crecido y que le cubre totalmente la zona donante y apenas se aprecia nada. Bueno, pasamos al factor complicaciones. Aunque es una cirugía médicamente muy segura, no hay que banalizarla y sigue siendo una cirugía que se debe realizar bien en un quirófano o bien en una sala blanca que reúna las condiciones y que nos garantice o nos asegure todos los medios que debemos de disponer. Igual que cualquier operación, pues las complicaciones típicas de los anestésicos locales, el dolor postoperatorio. Puede haber un sangrado inicial durante las primeras 24 horas, que solo requiere una compresión. Puede haber infección, aunque en nuestro medio realmente esto es muy poco frecuente. Aparece un edema 24-72 horas que se resuelve espontáneamente con frío o con algún tipo de diuréticos. Puede haber una mala cicatrización, más frecuente en FUS, una cicatriz dehiscente o queloide. Y en el FUE, sobre todo si se utilizan los punts de más de 1 milímetro de diámetro, que hoy en día realmente no se usan, salvo que sean personas iniciando esta técnica y que no se hagan todavía los punts más pequeños. Luego está el efluvio telógeno posquirúrgico, sobre todo en mujeres, como os he dicho, que a partir de los 4 primeros meses pueden notar un empeoramiento por la caída por el estrés quirúrgico de los folículos no trasplantados. También puede haber una foliculitis en la zona receptora, a partir de los 3 o 4 meses, aparecer pústulas foliculares en la zona receptora que indican el inicio del crecimiento de algunos folículos. En función de la anestesia, hay personas que notan una anestesia o hipoestesia o incluso hiperalgesia en la zona donante, sobre todo en la técnica FUS debido a la sección de las ramas nerviosas y se recupera a lo largo de 4 meses tras la cirugía. También puede haber una baja supervivencia de los folículos trasplantados y que es la complicación más importante, ya que los resultados no serían los esperados. Las causas más frecuentes son no haber realizado bien la cirugía y sobre todo en este caso es por un mal tratamiento de las unidades foliculares y no mantenerlas en condiciones adecuadas. Es la deshidratación de esas unidades foliculares, es romper la cadena del frío o es traumatizarlas demasiado tanto al implantarlas, utilizar el implanter o demás. Hay que tratarlas con mucho cuidado. Los traumatismos en la zona receptora en posoperatorio inmediato, pues gente que por ejemplo después de la cirugía no tienen cuidado y se someten pues bien a ponerse una gorra porque les da vergüenza o a roces. Y luego también una complicación importante es la aparición de líquido en plano pilares. Esto puede parecer por 2 cosas. Primero, que no hayamos hecho un buen diagnóstico o bien que se haya desarrollado después de la cirugía. Aquí os enseñamos unos ejemplos de malos resultados. No siempre son buenos resultados, por supuesto. Aquí en este caso vemos es una persona que se ha sometido en algún momento a una tira y queda transparentada a través del pelo y eso que lo lleva largo. Luego esta complicación hoy en día, si la vemos, es una dejadez total porque es el pelo de muñeca y era cuando no se utilizaban unidades foliculares, sino que se utilizaban grupos de unidades foliculares. Aquí otra cicatriz de FUS mal realizada. Y ya esto es todo sobre la cirugía.